Bienvenidos a Tras el Crimen. Hoy nos sumergiremos en uno de los casos más escalofriantes que ha sacudido Barcelona, el misterioso asesino del Putset. Prepárense para adentrarse en las sombras de un aparcamiento subterráneo donde el terror acechaba a cada esquina. Era un frío enero de 2003 en Barcelona. Las calles del elegante barrio del Putset bullían con la rutina diaria, ajenas a la oscuridad que se cernía sobre ellas. María Ángeles, una mujer de 49 años, se dirigía a su coche en el aparcamiento de la calle Bertran. Lo que no sabía es que esos serían sus últimos pasos. Al no regresar a casa, sus hijos, presos del pánico, decidieron buscarla. Lo que encontraron marcaría sus vidas para siempre. En las entrañas del aparcamiento, oculto bajo una escalera, yacía el cuerpo sin vida de su madre. La escena era macabra. Múltiples heridas de arma blanca y signos de una brutal paliza desfiguraban el cadáver. La noticia se propagó como la pólvora. El miedo se apoderó del barrio. ¿Quién podría haber cometido semejante atrocidad? La policía se movilizó de inmediato, pero el asesino había sido meticuloso. Pocas pistas quedaron en la escena del crimen: una colilla, algunas huellas de zapatos y el misterioso mensaje enviado desde el teléfono de la víctima. «Mañana te llamo», rezaba el zen recibido por el marido de María Ángeles, pero ella ya estaba muerta. Este detalle desconcertó a los investigadores. ¿Estaban ante un asesino que jugaba con ellos? La respuesta llegaría de la forma más cruel posible. Los días pasaban y la investigación parecía estancada. Las cámaras de seguridad, las huellas dactilares, el ADN, todo parecía conducir a un callejón sin salida. El asesino era un fantasma que se burlaba de la policía, y entonces, cuando el caso parecía enfriarse, el horror volvió a golpear. 11 días después del primer asesinato, otra mujer entró en el mismo aparcamiento. Maite de Diego, 46 años, copropietaria de un gimnasio cercano, se convirtió en la segunda víctima. El modus operandi era idéntico: mismo lugar, mismo perfil de víctima, misma brutalidad. La ciudad entró en pánico. 2 mujeres asesinadas en el mismo aparcamiento en menos de 2 semanas. La prensa hablaba ya de un asesino en serie. Los vecinos del Putset vivían aterrados, temiendo ser los próximos en la lista de este depredador urbano. Los detalles del segundo crimen eran aún más escalofriantes. Maite había sido amordazada con un trozo de periódico, su cráneo destrozado a martillazos. El asesino parecía elevando su juego macabro, añadiendo nuevos elementos a su ritual de muerte. La policía se enfrentaba a un reto sin precedentes. ¿Cómo era posible que el asesino hubiera vuelto a actuar en el mismo lugar? Se trataba de un desafío directo a las autoridades. Las teorías se multiplicaban, pero las respuestas seguían siendo esquivas. El perfil del asesino comenzaba a tomar forma en la mente de los investigadores. Un hombre joven, inteligente, metódico. Alguien capaz de moverse por la ciudad sin levantar sospechas, de manipular a sus víctimas con facilidad. Un depredador urbano que había convertido el aparcamiento del Putset en su coto de caza particular. Mientras tanto, las familias de las víctimas vivían su propio infierno. El marido de Maite, Ruperto, se culpaba por no haber acompañado a su esposa aquella fatídica noche. «¿Cómo les voy a explicar a mis hijos lo que le ha pasado a su madre?», gritaba desconsolado tras descubrir el cuerpo. La investigación se intensificó. Cada rincón del aparcamiento fue examinado minuciosamente. Cada cámara de seguridad de la zona, cada movimiento de las tarjetas de crédito de las víctimas. Todo fue analizado en busca de la más mínima pista que pudiera conducir al asesino. Pero el criminal parecía siempre ir un paso por delante. Incluso se atrevió a jugar con la policía, iniciando una macabra extorsión al marido de María Ángeles. Llamadas telefónicas, instrucciones para dejar dinero en lugares específicos. Todo un elaborado juego del gato y el ratón que mantenía en vilo a los investigadores. La presión sobre la policía era enorme. La ciudad exigía respuestas, seguridad. El miedo se había instalado en cada rincón de Barcelona, especialmente en los aparcamientos subterráneos. Las mujeres evitaban entrar solas, los vecinos se organizaban para acompañarse mutuamente.
el asesino del Putzet había logrado alterar la vida cotidiana de toda una ciudad. Los medios de comunicación no daban tregua. Cada día aparecían nuevas teorías, nuevos detalles escabrosos. La figura del asesino crecía en el imaginario colectivo, convirtiéndose en una suerte de leyenda urbana moderna. ¿Cuándo y dónde atacaría de nuevo? Mientras tanto, en las oficinas de la policía, el equipo de investigación trabajaba sin descanso. Analizaban una y otra vez cada detalle, cada declaración, cada prueba. Sabían que el asesino cometería un error tarde o temprano. Solo tenían que estar preparados para aprovecharlo. El perfil psicológico del criminal se iba perfilando. Los expertos hablaban de un individuo narcisista, sediento de atención. Alguien que disfrutaba no solo con el acto de matar, sino con el juego que había establecido con la policía y los medios. Un depredador que se alimentaba del miedo que había sembrado en la ciudad. Las familias de las víctimas, mientras tanto, luchaban por encontrar respuestas. ¿Por qué sus seres queridos? ¿Qué habían hecho para merecer un final tan brutal? La falta de un motivo aparente hacía aún más aterrador el caso. Cualquiera podía ser la próxima víctima. La investigación se ramificaba en múltiples direcciones. Se examinaron casos similares en otras ciudades, se buscaron conexiones con otros crímenes no resueltos. Cada pista, por insignificante que pareciera, seguida hasta sus últimas consecuencias. La policía no podía permitirse el lujo de pasar por alto ningún detalle. El tiempo pasaba y la presión aumentaba. Cada día, sin resolver el caso, era una victoria para el asesino y una derrota para la justicia. Los investigadores sabían que estaban en una carrera contra el tiempo. ¿Cuánto tardaría el criminal en volver a atacar? La ciudad vivía en un estado de alerta permanente. Los vecinos del Putzet, especialmente, se sentían como presas en su propio barrio. Las teorías conspirativas florecían. ¿Y si el asesino era uno de ellos? Un vecino, un comerciante local, alguien que conocía perfectamente la zona. Mientras tanto, en los laboratorios de la policía científica se trabajaba sin descanso. Cada fibra, cada huella, cada resto biológico eran ahí una y otra vez. La tecnología avanzaba rápidamente y con ella, las esperanzas de encontrar al asesino. Solo hacía falta una coincidencia, un pequeño error por parte del criminal. Los perfiladores criminales trazaban hipótesis sobre la personalidad del asesino. ¿Qué le motivaba? ¿Por qué había elegido ese aparcamiento en particular? ¿Qué significado tenían los detalles específicos de cada crimen, como la mordaza de periódico o el martillo de encofrador? La prensa internacional comenzó a interesarse por el caso. Barcelona, conocida por su belleza y su cultura, se veía ahora bajo una luz siniestra. El asesino del Putzet se convertía en una noticia global, atrayendo la atención de criminólogos y expertos de todo el mundo. Mientras tanto, en las calles de la ciudad la vida intentaba seguir su curso. Pero el miedo era palpable. Las mujeres evitaban salir solas, especialmente de noche. Los aparcamientos subterráneos, antes lugares cotidianos, se habían convertido en escenarios de pesadilla. La policía intensificó su presencia en la zona. Patrullas encubiertas vigilaban el aparcamiento de la calle Bertrand día y noche. ¿Volvería el asesino a la escena del crimen? ¿Se atrevería a desafiar abiertamente a las autoridades? Los investigadores sabían que estaban ante un criminal inteligente y calculador. Alguien capaz de planificar meticulosamente sus crímenes y de borrar casi todas las huellas. Pero también sabían que nadie es perfecto. En algún momento el asesino cometería un error. Las familias de María Ángeles y Maite se unieron en su dolor y en su búsqueda de justicia. Organizaron vigilias, presionaron a las autoridades, hicieron todo lo posible para mantener el caso en el foco mediático. No permitirían que sus seres queridos se convirtieran en simples estadísticas. Mientras tanto, en las profundidades del aparcamiento del Putzet, los ecos de los crímenes parecían resonar en cada rincón. Los vecinos que aún se atrevían a utilizarlo lo hacían con el corazón en un puño, mirando constantemente por encima del hombro, temiendo encontrar al asesino acechando en las sombras. La investigación se ramificó en nuevas direcciones.
Se examinaron casos similares en otras ciudades europeas, buscando patrones, conexiones. Era posible que el asesino del Putset hubiera actuado antes en otros lugares. Barcelona era su debut en una carrera criminal que apenas comenzaba. Los expertos en criminología debatían sobre el perfil del asesino. ¿Se trataba de un psicópata organizado, capaz de llevar una vida aparentemente normal mientras planeaba sus crímenes? ¿O estábamos ante un individuo desorganizado, impulsado por fantasías que no podía controlar? Cada nueva teoría, cada nuevo ángulo de investigación traía consigo una chispa de esperanza. Pero también aumentaba la frustración cuando esas pistas no conducían a nada concreto. El asesino del Putset parecía ser un fantasma capaz de desvanecerse sin dejar rastro. La presión sobre el equipo de investigación era inmensa. Sabían que cada día que pasaba sin resolver el caso era una victoria para el asesino. Trabajaban turnos interminables, revisando una y otra vez cada detalle, cada declaración, cada pieza de evidencia. Mientras tanto, la ciudad de Barcelona intentaba recuperar apariencia de normalidad. Pero el miedo seguía ahí, latente, especialmente entre las mujeres. Los aparcamientos subterráneos, antes lugares cotidianos, se habían convertido en símbolos de terror urbano. Los medios de comunicación no daban tregua. Cada día aparecían nuevos expertos, ofreciendo sus teorías. Nuevos testigos que creían haber visto algo sospechoso. El caso del asesino del Putset se había convertido en un fenómeno mediático, para bien o para mal. En las redes sociales, el caso generaba todo tipo de especulaciones. Grupos de detectives aficionados compartían teorías, analizaban cada detalle publicado en la prensa. La línea entre la investigación seria y la especulación sensacionalista se volvía cada vez más borrosa. Los investigadores sabían que tenían que mantenerse enfocados, no dejarse distraer por el ruido mediático. Cada pista, por improbable que pareciera, era seguida hasta el final. No podían permitirse el lujo de pasar por alto ningún detalle, por insignificante que pareciera. Mientras tanto, en algún lugar de Barcelona, el asesino observaba. ¿Estaba planeando su próximo movimiento? ¿O se deleitaba con el caos que había sembrado? Satisfecho con los dos crímenes que había cometido. La incertidumbre era parte de su juego macabro. La ciudad entera parecía contener la respiración, esperando. ¿Habría una tercera víctima? ¿O el asesino del Putset desaparecería tan misteriosamente como había surgido, dejando tras de sí un rastro de preguntas sin respuesta y vidas destrozadas? Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. El caso seguía sin resolverse, pero la vida en Barcelona intentaba recuperar una apariencia de normalidad. Sin embargo, para las familias de María Ángeles y Maite, y para los investigadores que seguían trabajando incansablemente, el tiempo se había detenido en aquel fatídico enero de 2003. El asesino del Putset se había convertido en una leyenda urbana, un recordatorio constante de que incluso en las ciudades más hermosas y aparentemente seguras, la oscuridad puede acechar en los rincones más insospechados. Y así, queridos espectadores, llegamos al final de este episodio de Tras el Crimen. El caso del asesino del Putset sigue siendo uno de los misterios más inquietantes de la historia criminal de Barcelona. ¿Se resolverá algún día? ¿O quedará para siempre como un enigma sin respuesta, un recordatorio de que a veces el mal puede escapar a la justicia? Si este episodio les ha intrigado tanto como a mí, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones. Cada semana nos sumergimos en nuevos casos que desafían la comprensión y ponen a prueba los límites de la investigación criminal. ¿Tienen alguna teoría sobre el asesino del Putset? ¿Qué otros casos les gustaría que exploráramos en futuros episodios? Déjennoslo saber en los comentarios. Y recuerden, la realidad a menudo supera a la ficción, especialmente cuando se trata de crímenes sin resolver. Hasta la próxima, amigos. Manténganse a salvo y recuerden, la verdad siempre está ahí fuera, esperando ser descubierta.